Comencemos ahora con el capítulo número 8 llamado Ley de Ampère. Bien, resulta que por allá en el año 1819 aproximadamente, ese señor llamado Hans Christian Ørsted, más o menos en el año 1819, era un físico danés. Más o menos en este año estaba haciendo experimentos sobre electricidad, haciendo un circuito eléctrico en su mesa de laboratorio, y cuando ponía a funcionar ese circuito, por casualidad, cercano a ese circuito en la mesa de laboratorio tenía una brújula. Por casualidad la tenía ahí. Observó que cuando energizaba el circuito, la aguja de la brújula empezaba a deflectarse, a tomar una cierta dirección. Y cuando abría el circuito, la aguja volvía nuevamente a su posición original, marcando norte y sur. Entonces eso le llamó mucho la atención, y cada vez que ponía a funcionar el circuito, hacer circular una corriente por el circuito, notaba que la brújula se orientaba en una cierta dirección. Cuando cesaba la corriente, volvía a la posición geográfica sur-norte. Eso le llamó mucho la atención y concluyó, con muchos experimentos que hizo, concluyó que no solamente el campo magnético es producido por los imanes o por el campo magnético terrestre. Observó con ese experimento que la corriente eléctrica era capaz de producir un campo magnético que interactuaba con la aguja de la brújula y la hacía afectarse, ya que si la aguja se movía era porque esa aguja sentía la interacción de un campo magnético, y ese campo magnético era la que estaba produciendo la corriente en ese circuito. Entonces, con base a muchos experimentos, empezó a analizar ese fenómeno y encontró que existe una relación entre la electricidad y el magnetismo. Es decir, observó ahí que toda corriente eléctrica era capaz de producir un campo magnético, que antes de esta fecha, o sea, antes del siglo XIX, se pensaba que el campo magnético era un fenómeno completamente independiente al fenómeno de la electricidad, así como la electricidad es un fenómeno completamente independiente del magnetismo, o de la gravitación. Pensaban que eso eran completamente diferentes, pero con base a ese experimento, de una manera casual, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas podían producir campos magnéticos, y ahí estableció ya una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Eso fue en el año más o menos 1819. En 1820 publicó esos resultados, más o menos en 1820, estableciéndose ya una relación entre la electricidad y el magnetismo, iniciándose ya con 6 años, 1826, más o menos. En el año 1826, André-Marie Ampère, publicó ya los resultados y estableció ya una relación ya un poco ya más formal sobre la electricidad y el magnetismo. Pero todo lo descubrió ese señor. Entonces Ampère, con base a esos resultados, 5 años anteriores, formuló su famosa Ley de Ampère. Desde ahí se empezó la relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo, y se inició una nueva teoría que conocemos como la teoría electromagnética o simplemente electromagnetismo, que simplemente es la relación que es muy estrecha que existe entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, con este señor descubrió que toda corriente eléctrica produce campos magnéticos. Más adelante vamos a ver el caso contrario, que todo campo magnético, eso sí, variando el campo magnético, es capaz de producir corrientes eléctricas. Pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Entonces,
¿Qué hizo Christian Ørsted con los experimentos que les acabé yo de anotar? Y entonces es un experimento. Como sintió que la corriente eléctrica producía un campo magnético que afectaba a la brújula, entonces hizo un pequeño experimento que eso realmente lo se hacen en los colegios, en el bachillerato. Secó una cartulina, al cuento una cartulina como estas, y se le atraviesa un alambre, un conductor. A ese conductor se le aplica una diferencia de potencia por medio de una pila y se le hace circular una corriente. Se le hace circular una corriente que el alambre atraviesa esa cartulina. Pero en esta cartulina se riega una gran cantidad se espolvorea o se echa limaduras de hierro en forma de un polvo metálico. Se riega acá. Entonces, al pasar la corriente por el alambre, entonces la corriente va a producir un campo magnético alrededor y va a magnetizar esas limaduras de hierro y las va a orientar por el campo magnético. Y se observa esos punticos que coloqué acá son las limaduras de hierro. Cuando se hace pasar una corriente, ese campo magnético hace que las limaduras de hierro empiecen a formar círculos o circunferencias concéntricas al conductor, como pueden ver acá. Así se observa como hileras concéntricas o circunferencias concéntricas de limaduras de hierro que se orientan, formando entonces que el patrón de esas líneas de inducción del campo magnético son líneas de inducción circulares, cuyo centro coincide por donde circula la corriente eléctrica. Eso observó entonces Christian Ørsted, la forma o el patrón o la forma de las líneas de inducción de un campo magnético producido por una corriente eléctrica. Entonces vemos que las líneas de inducción son líneas circulares, y tengan en cuenta eso. Todo campo magnético producido por una corriente eléctrica, su forma son líneas de inducción circulares cuyo centro coincide por donde pasa la corriente eléctrica, como pueden ver ustedes acá. Entonces ya ese señor Ørsted, danés, descubrió la forma como se producen los campos magnéticos cuando circula por ahí una corriente eléctrica. Líneas circulares o líneas de inducción circulares a la corriente eléctrica. Bien, el siguiente paso, como ya saben ustedes que el campo magnético es un vector, el siguiente paso es saber cuál es la dirección y el sentido. Dirección y el sentido. Después vamos a ver cuál es el módulo, la magnitud de ese campo magnético producido por una corriente eléctrica. Pero vamos a ver dirección y sentido de campo magnético. Dirección y sentido del campo magnético. Entonces, ojo con esa parte que es importantísima. Voy a darles la forma o el método para determinar la dirección y el sentido del campo magnético que se produce en cualquier punto cercano a una corriente eléctrica. Entonces, es esto. Se coge, la regla es la siguiente, se coge el conductor con la mano derecha. A ver, supongamos que este sea el conductor. Entonces, cogemos el conductor con la mano derecha. Si la corriente va hacia arriba, entonces con la mano derecha apuntamos, cogemos el conductor, pero con el pulgar apuntando en el sentido en que va la corriente. Bien, si la corriente va hacia arriba, con el pulgar apuntamos el sentido en que va la corriente y cogemos el conductor con la mano derecha. La curvatura de los dedos nos da la forma de las líneas de inducción, que son líneas circulares, pero van de esta manera. ¿Por qué? Porque los dedos, bien, la curvatura nos indica el sentido en que va el campo magnético, cuando la corriente va en ese sentido. Eso, así o de esa manera,
es que determinamos la dirección y el sentido del campo magnético producido por una corriente eléctrica. O sea que según esto, según esa configuración, si la corriente va hacia arriba, con la mano derecha cogemos el conductor con el pulgar apuntando en el sentido de la corriente. Observen que los 4 dedos apuntan de esta manera. Hace esto. O sea, que voy a dibujarlo acá, la forma en que están orientando, orientando el campo magnético. Y es de esta manera. Va de esta manera, o sea que se orientan mirándoles de arriba, sería en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea, sería de esta manera. O sea que si colocáramos acá pequeñas agujas imantadas, esas agujas se orientarían de esta manera. Esas flechitas indicarían las agujas. Si colocáramos ahí agujitas imantadas, así se orientarían, formando flechitas o agujas orientadas de esta manera en forma circular. Como pueden ver, esas agujitas en cada punto de esa circunferencia, de cada circunferencia, son tangentes a la circunferencia. Entonces, esa es la forma de ver también cuál sería la dirección. Ustedes saben que la dirección de un vector es la tangente, en este caso, como ya saben ustedes, la dirección del campo magnético en un punto determinado es tangente en ese punto a una línea de inducción. Entonces, sí, vemos allá el campo magnético en este punto, entonces sabemos que la línea de inducción es esa circunferencia y en este punto trazamos una tangente a ese punto. Si queremos hallar la dirección del campo magnético, por ejemplo acá, en este punto, miramos en la línea de inducción circular y como va en ese sentido, entonces trazamos una tangente a ese punto de la línea de inducción, que es esa circunferencia, y la tangente nos da la dirección del campo magnético en cada punto de esa región. Entonces seríamos B, ese sería B. Esa es la forma. Por ejemplo, en este caso trazaríamos una tangente y ese sería B. Esa es la forma como se halla el sentido y la dirección del campo magnético en un punto cercano a un conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Bien, entonces ya sabemos cómo se calcula, o sea, cómo se determina la dirección y el sentido en un punto cercano a un conductor por el cual circula una corriente, el campo magnético producido por esa corriente. ¿Qué nos falta? Hallar el módulo, o sea, la magnitud del campo magnético en cualquier punto cercano a ese conductor. Entonces, para hallar eso, más o menos en el año 1820 también, esos señores franceses, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Estos dos señores, conjuntamente, franceses, más o menos ya en 1820, cuando después que se haya publicado la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo por ese señor, estos dos señores, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, promulgaron o se idearon o describieron
una expresión matemática de cómo calcular el campo magnético en un punto cercano a una corriente eléctrica estacionaria. Cuando digo una corriente eléctrica estacionaria, son corrientes que no varían en el tiempo, son corrientes constantes, por ejemplo las que son producidas por pilas o baterías. Entonces, para eso ellos promulgaron o enunciaron lo que se llama la ley de Biot-Savart. Ley de Biot-Savart. Ley de Biot-Savart. Bien, repito, la ley de Biot-Savart, Jean Biot y Félix Savart, franceses, más o menos en 1800, un año después de esto, en 1820, promulgaron una ley que permite cuantificar el valor del campo magnético en un punto cercano a un conductor por el cual circula una corriente estacionaria. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Es una ley empírica y la ecuación es la siguiente, pero primero que todo veamos cómo es la forma de que escribieron ellos esa ecuación o la famosa ley. Supongamos que tenemos por acá un alambre delgado. De cualquier forma, no necesariamente tiene que ser recto como acá, un alambre cualquiera. Y por acá circula una corriente I estacionaria, es decir, que no varía en el tiempo. Ya sabemos que todo conductor por el cual circula una corriente alrededor debe producir un campo magnético, como lo descubrió ese señor, Hans Christian Ørsted, creando líneas de inducción circulares alrededor del conductor. Por lo tanto, según eso, y por el sentido que les acabo de explicar, cogemos con la mano derecha el conductor, con el dedo apuntando en el sentido en que va la corriente y observen la curvatura de los dedos. Entra por acá el campo magnético y por acá está saliendo. Entra por acá, va hacia el fondo, sale y entra por acá. O sea, son líneas de inducción circulares, cuyo centro siempre es el conductor. Bien, queremos hallar el campo magnético, supongamos por acá, en ese punto P, cercano a ese conductor. Bien, entonces, ¿qué dice la ley de Biot-Savart? Dice que se coge un elemento de corriente, un elemento de conductor. Supongamos en cualquier parte, cogemos por acá un pedacito del conductor, un diferencial de longitud del conductor. Y ese pedacito de conductor, pues supongamos en esa parte, puede ser en cualquier lugar, en ese punto y acá, cogemos ese pedacito de conductor, un diferencial de longitud del conductor. Y ese diferencial de longitud, como ya saben ustedes, lo podemos expresar en términos de un vector. Este vector sería un dl, diferencial de longitud de conductor o un elemento de conductor, diferencial de longitud. Y la distancia entre este elemento de conductor, que es el que está produciendo un pedacito de campo magnético en este punto, pues se encuentra a una distancia dada por este vector. Voy a llamar el vector de posición el vector R. Por lo tanto, este pedacito de conductor por el cual circula una corriente I va a producir acá un pedacito de campo magnético. O sea, matemáticamente un diferencial de campo magnético. Y el valor de ese diferencial de campo magnético, de ese pedacito de campo magnético producido por este pedacito de conductor, la ley de Biot-Savart dice que ese pedacito de campo magnético, y aquí es un vector, es igual a μ sub 0 sobre 4pi por I. Ya les indico qué significa este coeficiente. Por dl cruz R sobre R al cubo. Esa es la famosa ley de Biot-Savart, donde R es el vector de posición que va
del diferencial de longitud del conductor que estamos tomando hasta el punto donde yo quiero hallar el campo magnético, o sea, el punto P. Si estoy tomando para acá el diferencial de longitud, sería de acá hasta acá. Ese sería el vector R. El diferencial de longitud es el diferencial de longitud del conductor en el punto donde estoy tomando ese punto en el conductor, el diferencial de longitud. La corriente I es la corriente que circula por el conductor. Y bueno, aquí hay dos formas de expresar la ley de Biot-Savart. Esta, o como ustedes ya saben, el vector R, donde el vector R, este vector R, lo podemos llevar, como ustedes saben en vectores, como el producto de la magnitud de este vector, o sea, el módulo, que sería R. Ustedes saben que para mí esta R sin la flechita significa el módulo o la magnitud o la norma del vector R, o sea, la magnitud o la longitud de ese segmento, que significa la magnitud de ese vector, multiplicado por el vector unitario U sub R, o el vector unitario U sub R. ¿Cuál es el vector unitario U sub R? Sería este de acá, el vector unitario U sub R. Entonces lo podemos reemplazar acá, y ¿qué me quedaría? Que el diferencial de B, sería igual a mu sub 0 por I sobre 4pi dl cruz R, pero R vale R por U sub R, y esa magnitud de R, con esa magnitud de R acá abajo, quedaría 1 sobre R al cuadrado, multiplicado por U sub R, o sea, por U sub R sobre R al cuadrado. Por lo tanto, tenemos esta expresión de la ley de Biot-Savart, o esta en términos del vector unitario U sub R, que es el vector unitario que va en dirección del vector R. Cualquiera de esas dos se puede aplicar a la ley de Biot-Savart, el que más les guste, o utilizando el vector unitario o utilizando el vector R total, que va del origen, de donde se encuentra el diferencial de conductor, que es de acá, hasta el punto P. Ahora, miren que es un vector. ¿Cómo se halla la dirección? Hay dos formas de hallar la dirección y el sentido. Miren bien, si ustedes aplican acá el producto cruz entre dl cruz R, el vector dl es este y el vector R es este. Si hacen el producto cruz, observen, dl cruz R utilizando la regla de la mano derecha, el pulgar nos apunta entrando al tablero, por lo tanto nos está indicando, afectando el producto cruz, que en este punto el campo magnético está entrando al tablero debido a este pedacito de conductor, y por tanto en cualquier punto de esta parte del conductor el campo magnético estaría entrando al tablero. Si es por acá, estaría saliendo. Esa es una forma de hallar el sentido del campo magnético. Otra, utilizando la regla de la mano derecha que les expliqué acá. Cogemos el conductor con la mano derecha, con el pulgar apuntando el sentido en que va la corriente, y la curvatura de los dedos en este punto donde yo quiero hallar el campo magnético. Observen que está entrando, miren. Está entrando por acá y por acá sale. Entra por acá y por acá sale. Pero como quiero hallar acá, en ese punto el campo magnético está entrando. Como ven ustedes, ese campo magnético es tangente a la línea de inducción que entra por acá y sale por acá. Esa circunferencia que entra por acá y sale por acá es tangente en ese punto. Como ya saben ustedes acá, la dirección del campo magnético es tangente siempre en cada punto a la línea de inducción. Bien, esas son las dos formas de hallar la ley de Biot-Savart, y así nos permite hallar la magnitud, dirección y sentido del campo magnético en un punto cercano a un conductor lineal. En este caso es lineal, ¿por qué? Porque es un hilo delgado. Un hilo delgado, claro que también se puede hallar campo magnético si en vez de ser un hilo puede ser una lámina o puede ser un conductor grueso, pero aquí estamos utilizando es para un hilo delgado. Repito, para un hilo delgado por el cual circula una corriente estacionaria. Estacionaria significa que las corrientes son constantes, no cambian en el tiempo.
Esta es la famosa ley de Dios-Savart. Bien, me faltó decir qué significa mu sub 0. Mu sub 0 es la constante de permeabilidad magnética como es sub 0 en el vacío. Constante de permeabilidad magnética en el vacío. En el vacío, ¿por qué? Porque colocamos su índice sub 0, se significa en el vacío o en el aire. Es decir, eso se hace en el aire o en el vacío. Entonces la constante de permeabilidad, mu sub 0, la letra griega mu sub 0, y su valor en el vacío, en el sistema MKS racionalizado, tiene el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperio por metro. Eso es en el vacío. Ese es el valor de la permeabilidad magnética en el vacío. 4pi por 10 a la menos 7, ya que si eso está, este fenómeno está dentro de un fluido o dentro de otro, sumergido dentro de otro material, ya esa permeabilidad ya sería la permeabilidad de ese fluido donde se encuentra sumergido el conductor y el campo magnético. Pero en el vacío tiene este valor: 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperio por metro en el vacío. Ese es el valor en el sistema MKS. En el sistema CGS se toma como 1. Realmente se toma como 1, pero como estamos trabajando siempre en el sistema MKS, siempre vamos a trabajar mu sub 0 con este valor: 4pi por 10 a la menos 7. Bien, esto es lo que es la ley de Dios-Savart, de cómo se calcula la magnitud, dirección y sentido de un campo magnético producido por una corriente. Un conductor cercano a un conductor por el cual se crea una corriente eléctrica. Vimos que inicialmente ese señor Hans Christian Ørsted en 1819 descubrió ese fenómeno de que toda corriente eléctrica era capaz de producir un campo magnético. Antes de este descubrimiento, que fue de una manera casual, antes de esto se pensaba que el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético eran completamente independientes uno del otro. Era como decir que el fenómeno eléctrico y la gravitación son fenómenos independientes. También se pensaba que el fenómeno magnético y el fenómeno eléctrico eran totalmente independientes uno del otro. Que el fenómeno magnético es solamente el magnetismo era producido por el campo magnético terrestre o por imanes, nada más. Pero ese señor, de una manera casual, descubrió que las corrientes eléctricas también eran capaces de producir campos magnéticos. Entonces, en 1819 descubrió ese fenómeno. Empezó a hacer muchos estudios sobre esos experimentos y en 1820 emitió un artículo, publicó los resultados en 1820 sobre la relación que existe entre la corriente eléctrica con el campo magnético. Y ahí fue donde se inició una nueva teoría llamada electromagnetismo, que es la relación existente, una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Bien, y por ahí más o menos 5 años después, de 1820, 1825, 1826, André-Marie Ampère, ya de una manera más sistemática, que eso lo vamos a ver más adelante, hizo la ley de Ampère, o promulgó la famosa ley de Ampère, basándose en los descubrimientos hechos por este señor 5 años antes. Bien, y en 1820 estos dos señores fueron capaces de promulgar una ecuación llamada la ley de Dios-Savart, que permitía cómo calcular el campo magnético en puntos cercanos a un conductor por el cual circula una corriente estacionaria. Jean-Baptiste
Biot y Félix Savart. Y con eso se puede hallar magnitud, dirección y sentido del campo magnético. Esta es la expresión general. La ley de Biot-Savart para hallar dirección, sentido y magnitud del campo magnético. Después ya seguimos con la ley de Ampère.